nombrar esta relación de Macri con el campo o el gobierno con el campo, con las retenciones sí, un esquema, después retenciones al valor agregado. Bueno, antes que nada, buenas noches a todos, gracias por la invitación. Es difícil definirlo sentando con una sola palabra, principalmente porque ha sido muy variable. Esto ha cambiado a lo largo del tiempo y siempre ha dependido principalmente de las coyunturas, no solo nacionales, económicas nacionales, sino internacionales. Campo se mostró muy contento con la gestión de Mauricio Macri hasta mitad de 2018 y posteriormente con la implementación de este nuevo régimen de retenciones fijas, o sea, dependiendo obviamente del dólar, ¿no? Se mostró ya más reticente hacia las políticas tomadas hacia este sector. Y a partir de ese momento hubo cierto distanciamiento, yo creo, incluso hasta ayer y hoy que se ha dado comienzo a las declaraciones que han dado desde presidencia, obviamente desde el oficialismo, tanto Echeverri como Vidal, también respaldando la opinión de Macri, con esto de ir eliminando paulatinamente el esquema de retenciones, que no es así. Algunos medios han titulado como que le van a dar un final, y la realidad es que no, están planteadas para quedarse hasta diciembre de 2020. ¿La gente del campo se enojó o se hizo la enojada con lo de las retenciones fijas y en pesos? Porque pensemos que con un dólar alto, esa retención de un peso cada 4 pesos cada dólar exportado, exacto, se termina licuando si el dólar sube. Digo, ¿se enojaron o se hicieron los que se enojaron? En un principio estaba, en un dólar que valuó aproximadamente en 38 y 39 pesos, era aproximadamente el 11%. Hoy, a valor dólar, está bien, hoy bajó un poco, está en 41,60. Sí. Representa un 9% de la carga tributaria, pero si eso lo sumamos a los esquemas anteriores es una carga fuerte. Entonces, una de las principales quejas que tenía el sector agrícola y ganadero de la nación es no solamente la presión tributaria, sino la falta de financiamiento. O sea, tuvimos un año muy malo para el campo, 2018, un año de seca, un año con una inestabilidad cambiaria importantísima, por lo tanto los costos se vieron incrementados en rangos, hasta en algunos casos, intolerables para el productor. Llegamos a fin de año, no hubo noticias de mejora hacia su situación, no hubo un apoyo real del gobierno y eso fue lo que quizás haya destapado la olla de ciertos problemas que venían acarreándose hace un tiempo. A mí me gustaría introducir una perspectiva histórica. Yo no tengo duda que Macri privilegia al campo, no a todo el campo, sobre todo a los sectores más concentrados del campo, y que se inscribe en las antinomias históricas que ha tenido la Argentina. Somos un país de antinomias, las frívolas, Boca River, las más profundas, que son modelo industrial, modelo agroexportador, que viene desde la época, del comienzo del siglo pasado. La generación del 80 promovió el modelo agroexportador. El intento industrialista de Juan Domingo Perón fue resistido porque, ahí hay una lógica de quién tiene el poder, quién maneja el poder económico, simbólico, formal e informal, digamos, porque el poder se manifiesta de distintas maneras. Y da la impresión, da la sensación que con la forma en que el gobierno hoy, desde lo discursivo, pero también desde los hechos, está todo el tiempo condenando a la actividad industrial y promoviendo y elogiando a la actividad agroexportadora, la actividad exportadora básica, primaria, ha establecido claramente el parámetro que quiere privilegiar. Esto es muy parecido a lo que promovió Alfredo Martínez de Hoz desde el Ministerio de Economía con la dictadura militar. Claramente destruyó literalmente la industria nacional, lo poco que quedaba de aquel modelo industrialista que había promovido Juan Domingo Perón, que lo que quería era tener recursos propios para no depender de lo que se importa, pero que además había generado una clase trabajadora que producto de su evolución, su crecimiento, alimentó y engrosó a la clase media, y eso fue mal visto por la clase histórica que ha manejado el país, esas 100 familias terratenientes que hoy vuelven a ser
las privilegiadas del modelo. Cuando uno ve que el campo en estos 2 años y medio le ha ido peor que en los 2 años y medio posterior a la 125, cuando tanto criticaban al kirchnerismo, evidentemente está claro que no es la estricta rentabilidad del campo lo que importa en la discusión, es quién está nuevamente tomando el timón del poder en la Argentina. Es la situación de poder lo que está agradeciendo, lo que está acercando al campo al gobierno, no necesariamente las ganancias y las políticas económicas. Evidentemente las ganancias le está yendo peor al campo ahora que con el kirchnerismo. Sí, pero... En los números, eso en los números lo vimos antes, o sea, no es un sesgo ideológico. Y uno cuando habla con productores agropecuarios pequeños y medianos, todos te dicen lo mismo, que están peor, pero también te lo dice el presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto, que es uno de los lugares más importantes, lo decíamos más temprano, más importante desde el punto de vista de la concentración económica agropecuaria. Pero están más contentos porque ahora tienen diálogo. Se degradó el rango del Ministerio de Agricultura, es secretaría. Digamos, ha habido una serie de acciones que hicieron que el campo perdiera espacio y que se tradujeran los números. Hay al medio una sequía que se pone como justificación de todo, pero... hago la aclaración. El factor climático convive con la gente del campo. Y claro. O sea, nunca te dicen este fue un año excepcional por las lluvias. Sí te piden que te hagas cargo de, salvo que haya inundaciones, ¿no? Que no pagar los impuestos cuando hay emergencia por la sequía. Entonces, que el campo introduzca como variable la sequía o la abundancia de humedad, me parece que no es una lógica que pueda tenerse como referencia porque está en la naturaleza del trabajo, depende de la lluvia, depende de la sequía, para sus rindes. Y eso no lo va a cambiar ni la gestión de Cristina Fernández de Kirchner ni de Macri. Te toca lo que te toca y todos saben, y ahora con cada vez más precisión, ¿no? ¿Qué es lo que se viene el próximo año? Si va a ser un año húmedo, un año seco. A mí el argumento, sufrimos la peor sequía del año, no me satisface como explicación para los problemas que tenemos. Cuando vos venís de 4 o 5 años buenos, se supone que se hace un stock de recursos, porque el productor de campo lo hace naturalmente a eso, sabe que no dura eternamente la lluvia. Los buenos rindes. O los buenos rindes. Y eso se compensa. Yo creo que lo que hay de fondo es un modelo ideológico mucho más profundo de quién tiene el poder. Al campo siempre le ha costado, son muy pocos los ejemplos, en Río Cuarto hay uno, de simbiosis del campo y la industria. El productor agropecuario ve al industrial como un prebendista, que le pide ayuda al Estado todo el tiempo. Y el industrial, a la inversa, ve al campo como el que busca todo el tiempo los privilegios. La agroindustria es un capítulo que comenzó a verse con la posibilidad de hacer los combustibles. Bueno, aquí en Río Cuarto se juntaron 30 productores agropecuarios y pusieron una industria que hoy da más de 200 empleos. Y eso me parece que le falta mucho al gobierno promover y al país tenerlo como una especie de lógica de crecimiento, de desarrollo, y dejar de abonar las antagonías, la cuestión campo-industria. Hoy el modelo industrial está a punto de desaparecer. Sí. Bien. Y eso es porque se privilegió el campo, por más que al campo le haya ido mal. Porque no tan bien. Bueno, no, quería agregar yo que cuando hablamos de que se ha privilegiado al campo y a la producción primaria por encima de la industria, no nos referimos solamente a la industria del calzado, a la industria textil, la industria de la madera, sino también la industria que tiene que ver con el campo, lo decías recién, Guillermo. La agroindustria que me da la impresión, otra vez el gobierno tuvo en esta línea una línea discursiva y otra línea para la acción, porque existió el ministerio que llevó el nombre
nombre de agroindustria y la Secretaría Bueno, de Valor Agregado. Pero y si después, vos, por ejemplo, tomás la decisión de abrir las importaciones para que entren las cosechadoras importadas, los tractores Claro. importados, te estás contradiciendo. estás matando Con a los la propia estandartes. agroindustria. Exactamente. De hecho, Incluso el esquema de retenciones planteado es Para- mayor para el caso en que el grano sea, tenga valor agregado. un valor agregado. Los La harina de aceites, las soja harinas y de los, soja. y los aceites tienen un mayor porcentaje de retención que el grano. grano pelado. O sea, es una cuestión acá que se sentó postura respecto de qué es lo que se quiere con relación al futuro no del se agro. quiere la industrialización. Ahora, está eso muy es claro. peligrosísimo, porque si sumado esto también de lo que hablábamos de la excusa de la sequía, también estamos en un momento en que los precios internacionales de soja están en una tendencia bajista, a mediano, corto y largo plazo, justamente porque tenemos un stock abundante de soja en el mundo y tenemos una demanda severamente estancada, justamente esto por la puja comercial entre los dos grandes interesados que son Estados Unidos y China, ¿no? Eso nos deja como resultado un precio internacional de la soja que llega entre el 60 y el 65%, depende obviamente de la época estacional, de lo que fue en el 2009, el pico del precio de la soja, ¿sí? Evidentemente, no solamente una cuestión nacional, sino es algo ya internacional que está afectando al sector íntegramente. Y bien, como decías vos, Guillermo, en esto concuerdo, se ha quitado un poco de trascendencia a ese sector económico para darle El que está mayor- relacionado con la industria, para Ale. priorizar a la producción primaria. a la producción primaria y los grandes exportadores. Que Bueno, no ni son que hablar de- generadora de empleo, por otra parte. Y el país está creciendo demográficamente, digamos, hay un crecimiento vegetativo natural. ¿Y qué va a hacer toda esa gente? ¿De qué va a trabajar? Si el campo no le da empleo y no se generan puestos por actividades industriales, ¿a dónde va a ir? ¿Al servicio, solamente servicios o empleados estatales que para que existan necesitan recursos? ¿De dónde se los toma? ¿Se lo toma del sector agropecuario? Y si Yo no, creo que lo- el vuelco al monotributismo, pero ¿hacer qué? Bueno, pero eso es una engaña pichanga. Claro, pero está la idea instalada y la teoría del derrame, ¿no? Que si al campo le va bien, eso se va a traducir necesariamente en Pero ya lo bonanza advierten hasta para los hacer- mismos dirigentes, no va a haber derrame. Pero se supone No va a llover dólares, dijo Claro, Bussi, que no va- van a No llover va a los haber dólares. derrame. que van a generar nuevos puestos de trabajo y que la bonanza va a llegar a los estratos más bajos. Digo, si al campo le va bien y genera sus divisas, necesariamente invierte dentro del país, genera nuevos puestos de trabajo, a lo mejor se va a una actividad que le resulte más rentable, como puede ser en este caso la especulación financiera. ¿Qué pasa? ¿Podemos cuestionar un poco eso de que Exacto. si al campo le va bien, nos va bien a todos en esta Bueno, esto es una coyuntura? de las cuestiones también que se viene observando a lo largo de los últimos años, ¿no? El sector del campo siempre ha sido muy conservador a la hora de realizar sus inversiones. Por lo general, ¿en qué termina poniendo sus excedentes? Siempre en ladrillos. Hoy no le conviene. Hoy no, obviamente, con una rentabilidad en dólar, en bonos, por ejemplo, del 12% anual, que es una locura como el Bonar 2024, ¿quién se va a arriesgar a esperar 4 o 5 años de terminado un edificio para tener una 30% de rentabilidad en dólares? Sí, O sea, no no. tiene sentido. Ni hablar, si el precio del dólar sigue planchado, las alternativas son, obviamente, el mercado financiero. Entonces, a pesar de que en algún momento se vio cierta iniciativa del campo en volcar sus excedentes en inversiones que generasen mayor trabajo, y se ve truncado Se ve esto. truncado. En lugar de existir un Estado incentivador de tipo de conducta de inversiones, lo vemos que cada vez lo retrae más. Incluso hablamos con un par de colegas respecto de los nuevos créditos que está ofreciendo estos créditos Créditos blandos. blandos, sí, se anunciaron ayer. Crédito blando, son 1.500 millones de pesos del banco de Sargent, no me acuerdo bien las siglas, pero están destinados pura y exclusivamente a maquinaria y a transporte. Nacionales, bueno, esto es Sí. un poquito de apoyo a la industria nacional, no será, supongo, con el sentido de reactivar también la metalmecánica argentina. Sí. De todas formas, sí, está bien, es un crédito con una tasa bajísima, incluso créditos a tasa subsidiada, pero no es más que una medida paliativa como para Bueno, reactivar el sector. Lo mismo y en otro tipo de economías, pero las economías regionales, que tienen que ver con la agricultura de cada una de las regiones
están absolutamente destrozadas y bueno, y se realizó algunas medidas hace muy pocos meses, pero que no alcanzan, según dicen los mismos productores de cada una de esas economías regionales, que en su mayoría son pymes absolutamente devastadas. Y es también una relación que pretendía tener una relación distinta y al menos recuperar en sus formas. Yo creo que hay mucho de prejuicio ideológico también que está instalado en el sector agropecuario respecto de lo no agropecuario y a la inversa, ¿no? ¿Cuál es el prejuicio ideológico? Y, por ejemplo, hay mucho discurso que se mete debajo de este paraguas. No quieren trabajar. Vos le ofrecés un empleo y no quieren venir al campo a trabajar. La pregunta es cuánto le pagan para que la gente vaya a trabajar. El sector agropecuario es de los sectores que mayor informalidad tiene. Hemos sido testigos aquí mismo en la región de cómo se sometía casi a condiciones de esclavitud del siglo XVIII a trabajadores golondrines que habían venido a desyullar el maní. Entonces, cuando se plantea esto como una ecuación, es decir, bueno, la industria que podría generar el empleo que no lo genera el campo, no está, y el campo ofrece tan pocas posibilidades de recursos económicos, evidentemente, encima, la tecnologización está eliminando cada vez más puestos de trabajo. Da la sensación que es una ecuación que no cierra bajo ningún aspecto y que debería llevar a la reflexión a los propios dueños de los campos. Claro. ¿No? Acá había un exintendente que le intentó poner una tasa telefónica a los dueños de los teléfonos fijos. Estamos hablando de unos cuantos años atrás. Y los dos sectores que más se opusieron fueron el campo, sector agropecuario, y el centro empresario, ¿no? La gente no se quejaba tanto de ese impuesto. Era un impuesto al teléfono fijo municipal para pagar, para ayudar a contener la demanda social. Y en una reunión pública, ese intendente les dijo a los productores agropecuarios: ¿ustedes creen que pueden vivir encerrados en su campo, tranqueras adentro, sin mirar el entorno social? ¿Se puede ser feliz en la abundancia cuando a tu alrededor hay gente que cada vez tiene menos? Esto forma un círculo vicioso que no solamente viene de la mano de la mirada del productor. Si nosotros observamos cuál es el destino hoy de los fondos que extrae el Estado del productor agropecuario, no es otro más que el sostenimiento del precio del dólar, por una cuestión electoral. Es una locura. Estamos vendiendo dólares que ingresan genuinos de la Argentina o estamos especulando con esos dólares para mantener el precio planchado. 10.000. Hoy subió nuevamente la tasa ante el anuncio del Fondo Monetario Internacional que va a disponer 9.600 millones, con la posibilidad de vender 9.600 millones para mantenerlo. O sea, estamos hablando de mantener el cambio sacrificando reservas. Ahora, si vos sabés que te van a vender los dólares a 41,60, ¿qué haces? Es el negocio perfecto, es el negocio perfecto. Te permite a largo plazo, obviamente, ni siquiera a mediano plazo, saber que tiene fecha de vencimiento. Sabes que en algún momento se le va a terminar y el dólar, el que puede esperar, el que puede esperar va a esperar. Eso es lo que dijeron, van a vender solamente. A lo que voy con la reflexión, que esto me parece que es importante. Si el productor observase que lo que le está brindando el Estado retornase en beneficios, me refiero a servicios que brinda el Estado en general, de buena y de óptima calidad, seguramente el productor lo pagaría como todos lo deberíamos hacer con mucha alegría, como decía el presidente. No sucede, porque lamentablemente, a pesar de que uno aporta, otro día discutimos sobre eso. Por supuesto, estamos hablando. Abro otro capítulo. Me parece que sí coincidimos en que hay una buena relación entre el campo y el gobierno, pero el campo orientado a la producción primaria, que se ha vuelto ese esquema. ¿Sí? Exacto. Tenemos muchísimo más para hablar. Y es una relación que va a seguir para seguir charlando y sentando postura aquí en Telediario Federal. Pero ahora se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Augusto. Gracias, muchas gracias, Guille. Nos vemos mañana a partir de las 18. Aquí estaremos. Chao.